Los TDT y va a seguir siendo TDT, que es temas de etapa, tiene que ver con lo que comenzó a suceder en el día de ayer, con esta redistribución, reasignación de subsidios en la República Argentina, con esta segmentación de subsidios con respecto a la luz, al gas y el agua también. En la provincia de Buenos Aires el agua todavía no llegó, pero en AISA sí. Para charlar un poco de esto y a ver qué pasa con la gente que no llegó a anotarse, o qué pasa si no cumplís con los requisitos, o si te pasás del consumo que tenés establecido, que es 400 kilobytes. Tenemos en comunicación telefónica a Paula Soldi, ella es directora ejecutiva del CEPIS, que es el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Paula, buen día, gracias por atendernos. Vero Sarasola es mi nombre. Hola, buenos días, gracias a ustedes. Bueno, me estábamos pensando y lo veníamos hablando durante el transcurso de estos días. Primero que fue una campaña, bueno, llenar el formulario fue una campaña muy rápida, a mi criterio, ¿no? Y de un día para otro hubo que resolver eso. ¿Qué pasa con la gente que no se anotó? Sí, exactamente. Fue, la verdad que estas modificaciones que se hicieron en el esquema de subsidios que teníamos fueron en el corto plazo, como así también la modalidad de inscripción. Y bueno, vemos al día de hoy los resultados. Hay mucha gente que está esperando aún su turno en ANSES, otros casos que no lo han hecho todavía en forma online. Los formularios continúan abiertos, eso es bueno informarlo, como así también los distintos organismos que lo están haciendo en forma presencial para aquellos que no pueden o no saben hacerlo por internet. Y bueno, la realidad es que esa es la herramienta que tenemos hoy en día para conservar, en caso de corresponder, los subsidios que teníamos en la energía, como bien decías. Y ¿sabes por qué nos quedábamos pensando nosotros en esto, Paula? Porque, a ver, vos no llenaste el formulario, ¿no? En tiempo y forma que lo tenías que llenar, que además, te repito, para mí debería haber sido una campaña un poquito más larga. ¿Te acordás que salió de un día para otro, que tenías lunes, martes y miércoles los documentos terminados en 0, 1 y 2? Debería haber sido un poquito más larga. Porque mi pregunta es la siguiente. Yo no me anoté en tiempo y forma en el que correspondía, porque por el motivo que fuere, porque no tenía acceso a internet, porque no pude, porque me olvidé, porque se me pasó por lo que fuere, esto se va a computar ya cuando empiecen a llegar las tarifas sin el subsidio. Bueno, hay distintas etapas de corte, por eso es importante hacerlo a la brevedad para, bueno, empezar a estar registrado justamente en el registro para conservar el subsidio, pero lo cierto es que el formulario va a estar disponible en forma continua, permanente, en distintas instancias. Por el momento se encuentra disponible. Por eso instamos a los usuarios y usuarias a que se inscriban para justamente poder conservar los subsidios y, bueno, no tener estos inconvenientes a la hora de las primeras facturas que lleguen con la implementación de la segmentación. Los subsidios, el corte va a ser en 3 etapas. La quita del subsidio a quien no le corresponde va a ser en 3 etapas, tenemos entendido, a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y eso se va a extender. Claro, exactamente, hasta llegar, en el caso de los usuarios de nivel 1, a la quita total de subsidio y, consecuentemente, el pago de la tarifa plena. En este sentido, nosotros creemos que medidas como la segmentación, más allá de las consideraciones que podemos hacer, que coincidimos con los plazos y la intensidad de la campaña de información para hacer algo que es novedoso para la gente que hasta el momento no teníamos que hacer solicitud de subsidios, lo cierto es que si bien es necesario ir hacia un sistema equitativo y solidario, bueno, lo cierto es que se empezó por el eslabón más débil y con estas dificultades en la información y también en el acceso al formulario. Lo cierto es que creemos que se tienen que minimizar los errores de inclusión y de exclusión para que nadie que no corresponda quede por fuera del subsidio y se vea afectado por esa situación. No, por supuesto que sí, que yo coincido con mi postura personal, lo dije cuando arranqué este programa, yo estoy absolutamente a favor de la segmentación de tarifas, creo que el que más tiene que pagar y no estar subsidiado por el Estado. Lo que sí me preocupa están en los plazos y los tiempos para la gente que no llegó a hacerlo en los plazos y los tiempos que dio el Estado en esta oportunidad. No, y además también de esa situación es que, bueno, en un principio se habló
como bien decías, de un sector de la sociedad que puede hacer frente al pago de la tarifa plena, pero lo cierto es que con los criterios que se están estableciendo van a estar incluidos muchos usuarios más, y eso la verdad es que nos preocupa porque entendemos que hay muchísima gente que no está en condiciones de afrontar una quita de subsidios. Entonces, bueno, queremos saber qué es lo que va a suceder en esos casos, y por eso también propusimos a la Secretaría de Energía una herramienta que puede aplicarse tal como se aplica, por ejemplo, en ganancias, que es una herramienta ya conocida. Bueno, a los ingresos que tenemos que declarar para pedir los subsidios, poder hacer deducciones, por ejemplo, un alquiler, un crédito UVA, los aportes de la obra social, los jubilatorios para los trabajadores que no están en relación de dependencia. Entonces, por ejemplo, un grupo familiar que tiene 370.000 pesos de ingresos, vamos a ponerle, que supera el umbral del nivel 1 y perdería los subsidios, si pudiera deducir, en caso de que alquile, por ejemplo, hoy un alquiler no baja de los 70.000 pesos, bueno, esos ingresos en realidad serían 300.000 y no pasaría el umbral del nivel 1 y permanecería en el nivel 3, es medio un trabalengua, no, pero me imagino, entiendo, sí. pero el nivel 3 conserva los subsidios correspondientes a los sectores medios. Es muy diferente la situación a pasar a pagar tarifa plena. Es necesario, como insisto, en reducir los errores de inclusión y exclusión y brindar herramientas para, bueno, llegar justamente a la situación real socioeconómica de cada grupo familiar, que como sabemos es muy heterogéneo el universo de usuarios y usuarias. Como así también cuando hablamos de tope, por ejemplo, el caso de usuarios y usuarias electrointensivos que hacen un sobreuso de la energía eléctrica, no por derroche, sino porque realmente tienen que sustituir el gas o el agua. Sí, sí, ni hablar de quien tiene alguna patología de electrodependencia y todo eso. ¿Sabes? Otra de las cosas que te quería preguntar, Paula, ¿cómo es en el caso de los comercios, de las pymes, del pequeño comerciante que tiene un kiosco pero 2 heladeras? A lo mejor en ese caso, ¿cómo se va a hacer? Bueno, en el caso de los comerciantes es algo nuevo que se ha implementado también, al menos nosotros hemos participado en audiencias que se han llevado a cabo para usuarios residenciales, pero también van a tener una quita en los subsidios en forma paulatina de un 20%, al menos hasta lo que han comunicado. Y bueno, vemos que esto también puede repercutir en los precios, es decir, los usuarios y usuarias no lo van a ver solamente reflejado en sus facturas, sino también a la hora de ir al almacén, a la verdulería. Entonces, bueno, es necesario que eso se tenga en consideración a la hora de implementar medidas como estas que, bueno, introducen cuestiones distintas a las que se tenían previstas. ¿Sabes algo con respecto a la segmentación del agua? ¿Cómo va a estar? Porque, a ver, una cosa es Buenos Aires, que ustedes tienen AISA, y otra cosa somos nosotros en La Plata, que tenemos ABSA, que es Aguas Bonaerenses, Sociedad Anónima, y no, la realidad es que la mayoría de los platenses, yo en lo personal no conozco a nadie que tenga medidor de agua. El agua tenemos agua, o sea, pagás un monto fijo que depende de dónde vivas, depende de la zona residencial, ¿no? ¿Qué residencial, qué número? ¿En provincia se sabe algo del agua? ¿Cómo va a ser? Bueno, está bien esa aclaración porque hasta ahora lo que se ha comunicado, al menos en el día de ayer, corresponde a AISA, que no vería alcanzada la ciudad de La Plata, como bien decías, que tenemos APSA, pero bueno, lo que se está planteando es distinguir por niveles zonales, es decir, el nivel zonal alto pasará a pagar tarifa plena, el nivel medio pasará a pagar tarifa plena, pero en 2 etapas. Después tenemos un nivel medio bajo, que va a tener una reducción paulatina hasta junio de 2023 en distintas etapas, y el subsidio va a alcanzar un 15% de la tarifa, y el tema de los usuarios de tarifa social van a seguir tal como están. Fantástico, perfecto, Paula, súper claro. Bueno, veremos cómo se implementa esto, porque nosotros lo que tratamos de entender es, o que se trate de hacer, de tratar de tener el mínimo error posible con respecto a quién se le va a sacar y a quién no, porque, viste, cuando te llegan las facturas de los servicios es pague, después reclame, y por ahí si esto se hace mal... Sí. Va a ser muy difícil. Lo que pasa es que yo creo que esto va a tener impacto recién a partir del mes de noviembre, cuando empiecen a llegar las facturas reales. Exactamente, ahí lo vamos a ver reflejado estas medidas, y lo cierto también es que, bueno, siempre tenemos que tener como horizonte que la discusión que estamos dando es a partir de servicios públicos que son derechos humanos, no estamos hablando de cualquier mercancía, no estamos hablando de consumir por derroche o para tener un confort excesivo, sino que
los servicios públicos, en este caso luz, gas, agua, se relacionan directamente con el acceso a una vivienda digna, con acceso a condiciones de vida de calidad y bueno, eso es lo que se debe garantizar en este caso. Por supuesto que sí, y por supuesto que la segmentación y redistribución de subsidios por parte del Estado es lo que debiera haberse hecho hace bastante tiempo, sobre todo. A ver, yo me acuerdo que hace como 10 años tenías la posibilidad de renunciar al subsidio. ¿Te acordás? Sí, se han tratado de hacer distintas medidas, pero bueno, lo cierto es que ahora se está implementando, insisto, son medidas en este caso que han quedado secundarias, que bueno, por distintos motivos se decidieron implementar, pero lo cierto es que igualmente primero debiéramos haber discutido un aspecto anterior a la segmentación y es cuáles son los costos reales de producir energía en nuestro país y consecuentemente cuáles son los márgenes de ganancias que se están llevando las empresas del sector para poder determinar si tenemos tarifas justas y razonables y ahí recién segmentar a los usuarios y usuarias las tarifas de los servicios. Sí, y después además ver de cuánto gana cada una de las empresas de energía en nuestro país, cuánto invierten, ¿no? Porque muchas veces terminamos pagando un servicio deficiente también, sobre todo en la ciudad de La Plata, por ejemplo, estaba pensando tanto en aguas bonaerenses como con lo único que no hay problema es con Camusi, pero con Edelap, con los cortes de luz en la ciudad de La Plata y con agua, deja bastante que desear el servicio que pagamos. Sí, también lo mismo sucede con, sobre todo, Edesur. De hecho, hay informes hechos, en este caso por el ENRE, que dan cuenta de una flexibilización, como bien decías, en las inversiones, en el control de calidad durante el gobierno anterior. Y bueno, hoy vemos las falencias de esa falta de control, de esa falta de inversión en la calidad del servicio. Paula, ha sido muy gentil de compartir un ratito de tu mañana y de todo tu conocimiento con nosotros acá en el aire de Radio Capital. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo.